Estás viendo el Palacio de Madrid. Año 1833. El mármol está frío. Las cortinas están cerradas. El rey ha muerto. Pero tu trabajo apenas comienza, porque tú eres el consejero viejo, el más antiguo, el más olvidado, pero también el que lo ha visto todo. Durante décadas has caminado en silencio por los pasillos del poder. No es solo carne y hueso. Es el símbolo final de un reinado podrido desde el principio. Un cuerpo deformado que arrastró a toda una nación a su ruina. Has escuchado confesiones entre susurros. Has presenciado bodas sin amor, nacimientos malditos y secretos que los libros de historia jamás se atrevieron a escribir. Es la historia de un imperio destruido por el cuerpo, la mente y el miedo de un solo hombre. Y ahora estás de pie, frente al cuerpo sin vida de Fernando VII, el rey que juraste servir. Pero lo que ves bajo esas sábanas de seda, mientras los sirvientes corren, los nobles murmuran y los herederos pelean por el trono. Tú sabes la verdad, y esta noche, por fin, vas a contarla. Porque esta no es solo la historia de un rey. Para comprender la tragedia de Fernando VII, primero hay que observar la sangre que lo moldeó. No se trataba simplemente de un linaje real, era una herencia acumulada a lo largo de siglos de matrimonios entre primos, tíos y sobrinas, bajo la obsesión de preservar una supuesta pureza dinástica, una pureza que, lejos de reforzar el trono, terminó por corroerlo desde dentro. Fernando nació el 14 de octubre de 1784, en el monasterio de El Escorial, como fruto de la unión entre Carlos IV y María Luisa de Parma, primos hermanos. Pero, en su existencia, era el resultado final de generaciones de endogamia cuidadosamente organizada por las casas de Habsburgo y Borbón. Lo que pretendía ser una estrategia para consolidar el poder se convirtió en una sentencia genética para toda una dinastía. La degeneración de esa sangre no solo afectó a los cuerpos, también torció las mentes, debilitó los caracteres y alimentó las inseguridades más oscuras. En el caso de Fernando, el deterioro fue físico, psicológico y espiritual. Desde la infancia, los médicos de la corte detectaron anomalía. Informes conservados en archivos eclesiásticos mencionan malformaciones genitales severas. Descriptions reservadas hablan de un miembro desproporcionadamente largo, con grosor desigual, curvado de forma anómala, y tejidos desarrollados de manera irregular. Uno de los textos más moderados lo describe como una vara de forma no natural, con una base delgada y una cabeza grotescamente ensanchada, retorcida como una rama seca y de textura incompatible con el cuerpo humano en una época donde la virilidad se definía por cánones grecolatinos, armonía, proporción, simetría. Fernando encarnaba una aberración. No era simplemente una imperfección física, era una amenaza simbólica al ideal masculino de su tiempo. Los rumores comenzaron pronto. En los pasillos del Palacio Real, los sirvientes susurraban sobre la vergüenza del príncipe. Embajadores extranjeros enviaban informes cifrados a sus respectivas cortes, advirtiendo que el heredero español estaba marcado por una maldición anatómica. Y aunque en público se mantenía la compostura, la humillación se respiraba en cada ceremonia, en cada mirada esquiva, en cada sonrisa forzada. Esa anomalía se convirtió en el núcleo oculto de su identidad, un pozo profundo de vergüenza, que, con los años, fermentó en resentimiento, y ese resentimiento, a su vez, se transformó en poder, no un poder noble ni virtuoso, sino un impulso incontrolable por ejercer control absoluto sobre los demás. Fernando creció en una corte disfuncional. Su padre, Carlos IV, era un hombre débil, más interesado en la casa que en los asuntos del ESC. Su madre, María Luisa, dominaba la corte con una autoridad férrea, reforzada por su amante y valido, Manuel Godoy, verdadero amo de la política española,
Durante décadas, Fernando fue testigo silencioso del desprecio que recibía su padre, del poder informal de su madre, y del ascenso imparable de Godoy. Aprendió que los títulos no garantizan la autoridad, que el respeto puede fingirse, y que el poder real se esconde en la manipulación, no en la herencia. Mientras otros jóvenes nobles encontraban consuelo en la religión o la introspección, Fernando cultivaba algo más oscuro en una obsesión por el control, un deseo enfermizo de dominar aquello que le recordaba su propia vulnerabilidad. Los preceptores reales empezaron a notar un comportamiento peculiar. El príncipe era reservado, excesivamente observador, pero también cruel. En una ocasión, un criado adolescente lo sorprendió vistiéndose. El muchacho fue azotado en público, y su familia expulsada de palacio. El motivo oficial nunca se registró, pero el verdadero era evidente. El joven había visto demasiado. Había vislumbrado el secreto que Fernando luchaba por ocultar con el tiempo. Ese patrón se volvió constante en castigar a quien viera, escuchara o insinuara aquello que ni él mismo podía aceptar. Lo más inquietante era la forma. Fernando no gritaba, no discutía, sonreía, asentía, y luego, en la sombra, tramaba el castigo. La máscara de cortesía ocultaba una mente cada vez más rígida, cada vez más paranoica. Cada mirada ambigua, cada palabra malinterpretada, podía convertirse en traición. La corte caminaba sobre vidrio roto, pero solo Fernando sabía qué fragmento cortaba Anne cuando alcanzó la adolescencia. Los médicos concluyeron lo que muchos temían. En Fernando era casi incapaz de consumar un matrimonio sin causar daño físico grave a su esposa. Se diseñaron dispositivos especiales, se encargaron cojines anatómicos, se consultaron alquimistas para elaborar ungüentos mágicos. Toda solución, médica, esotérica o mecánica, fue intentada para corregir lo que la naturaleza había desviado, pero ningún ungüento podía curar lo que ya estaba envenenado en lo más profundo de su ser. La certeza de que su cuerpo era una monstruosidad, y cuando el cuerpo se convierte en enemigo, solo quedan dos salidas: someterlo o castigar a quien se atreva a señalarlo. Así comienza esta historia, no con guerras ni conspiraciones, ni siquiera con coronaciones o tratados, sino con un cuerpo torcido, una mente rota, y un príncipe joven que aprendió demasiado pronto que la vergüenza puede ser más poderosa que la ambición. Los matrimonios de Fernando VII no fueron alianzas diplomáticas, ni uniones por amor, ni siquiera pactos de conveniencia. Fueron escenarios de control, sufrimiento y represión, donde el cuerpo femenino y el suyo propio se convirtieron en campos de batalla para sus demonios internos. Anne tuvo 4 esposas, y ninguna sobrevivió indemne. La primera fue María Antonia de Nápoles, una princesa alegre, culta, y según los relatos dotada de un agudo sentido del humor. Tenía apenas 17 años cuando fue entregada como ofrenda al heredero español. En la correspondencia de su familia se lee una advertencia casi profética: se casa con un hombre que no ríe, que no baila, que observa demasiado. Y observar sí que lo hacían. Fernando no tocó a su esposa durante semanas. Algunos cortesanos llegaron a pensar que era impotente, otros que era casto por devoción. Pero lo cierto es que lo que sentía no era deseo, sino vergüenza. María Antonia era vivaz, segura, y en sus ojos Fernando veía un juicio permanente. Se convenció de que ella conocía el secreto, que, al igual que aquel joven sirviente expulsado años antes, ella había descubierto su deformidad, y reía en silencio. La paranoia se infiltró en el dormitorio. Fernando impuso rituales, cortinas cerradas, velas apagadas, absoluto silencio. Cualquier palabra dicha durante el acto podía ser interpretada como burla. Cuando por fin consumaron el matrimonio,
Fue como un acto quirúrgico rápido, sin emoción, y seguido por horas de reclusión del rey. A María Antonia enfermó poco después. Los médicos hablaron de tuberculosis, pero los rumores en la corte apuntaban a un veneno lento, un castigo por algo que nunca dijo, pero que quizás pensó. Murió a los 21 años, y su cuerpo fue enterrado con una celeridad que generó sospechas. Fernando no asistió al funeral. Se encerró durante 3 días en su despacho y quemó todas las cartas de ella. Su segundo matrimonio fue con Isabel de Braganza, una infanta portuguesa. Era todo lo contrario a María Antonia Anseria, tímida, profundamente religiosa, y sin embargo, encontró el mismo destino en Isabel. Intentó ser la esposa obediente, aceptó las rarezas del rey, sus ausencias, su negativa a compartir cama por semanas. Cuando finalmente quedó embarazada, la corte celebró con cautela, pero el embarazo fue difícil y la atención médica deficiente. En el parto, Isabel murió desangrada en Fernando. Ante el cuerpo inerte de su esposa y su hijo muerto, no mostró emoción. Se limitó a murmurar que no estaba preparada, y esa frase quedó flotando como un juicio, como si la muerte hubiera sido un fallo técnico, un defecto más en una larga lista de mujeres inadecuadas en su tercer matrimonio. Con María Josefa Amalia de Sajonia fue el más trágico en términos psicológicos. Ella tenía 15 años y era prácticamente una niña. Fernando, ya en sus 30 y tantos, encontró en ella no una esposa, sino una figura a la que moldear. Durante más de un año, no consumó el matrimonio. María Josefa, educada en un convento, fue instruida desde la infancia en la idea de pureza absoluta. Para ella, el acto conyugal era un pecado del que no debía participar. Fernando, en lugar de explicarlo, la dejó en su ignorancia. Le gustaba ver su miedo, su confusión, su entrega ciega. Finalmente, cuando la presión política por un heredero se volvió insoportable, el rey entró en su alcoba como quien se dispone a firmar una. Lo que ocurrió allí no fue amor, ni siquiera contacto humano. Fue una imposición, y María Josefa, tras esa noche, se convirtió en una sombra. Nunca volvió a sonreír. Murió poco después, oficialmente de debilidad pulmonar, pero algunos relatos privados hablan de autolesiones, de rezos desesperados, de una joven que jamás entendió qué se esperaba de ella. Para entonces, Fernando ya era una figura temida. Su rostro se había endurecido, sus manos temblaban con frecuencia, y su voz, antes suave y cortés, se había vuelto áspera. Su deformidad física, lejos de disminuir con los años, parecía agrandarse en su mente. Se obsesionó con la idea de que Dios lo había castigado, que cada esposa muerta era parte de una penitencia divina por un pecado cometido antes de nacer. Su cuarto y último matrimonio fue el más inquietante. Eligió a María Cristina de Borbón dos Sicilias, su sobrina 22 años más joven. Ya no buscaba una compañera sino una incubadora. El país exigía un heredero. Él exigía obediencia. María Cristina, criada en la diplomacia y la supervivencia, entendió rápidamente su papel. Say de Joliver sonrió cuando debía. Aceptó sin protestar los gestos mínimos de afecto. En silencio comenzó a tejer una red de alianzas que la protegería cuando el rey muriera. Ella fue la única que sobrevivió, y la que heredó, no por derecho, sino por estrategia. En los 4 matrimonios de Fernando VII, se dibuja un patrón nítido en cuerpos controlados, voces sí ansiadas, destinos sellados por el miedo. No amó a ninguna de sus esposas, las juzgó, las castigó, no por lo que eran, sino por lo que él mismo no podía ser. Y en ese reflejo distorsionado, España entera comenzó a ver su futuro. A pesar de los títulos, las coronas y las reverencias, Fernando VII nunca dejó de ser un niño. No uno inocente o curioso,
sino uno herido, desconfiado y permanentemente insatisfecho. En el corazón de su reinado no había grandeza, sino una necesidad desesperada de protección. Su trono, en realidad, fue siempre un refugio. Su cetro, una muleta para su inseguridad. Desde joven, Fernando aprendió a desconfiar. Había crecido entre sombras, susurros y miradas que no sabía descifrar, pero que siempre interpretaba como burla en aquel cuerpo suyo, motivo de secretos, silencios incómodos y risas apagadas. Le enseñó a sospechar de todos, y lo que empezó como una autodefensa emocional se convirtió, con los años, en la columna vertebral de su política. Cuando heredó el trono por primera vez, en 1808, España se encontraba en plena crisis. Las tensiones internas hervían, y las potencias extranjeras acechaban. Su padre, Carlos IV, había sido humillado por las manipulaciones de Napoleón Bonaparte, y Fernando, en lugar de consolidarse como líder, cayó en la misma trampa. Fue a Bayona con promesas de mediación, y entregó la corona sin resistencia. A muchos lo llamaron traidor, otros ingenuo, pero tal vez, en el fondo, simplemente deseaba que alguien más tomara el timón, no por cobardía, sino por una convicción interior. Él nunca se sintió legítimo, ni como hombre, ni como rey. Pasó años como prisionero en Francia, pero incluso allí, en su exilio dorado, fue incapaz de reflexionar sobre su rol en el desastre. En lugar de aprender, se refugió en su rol preferido, el de víctima. Escribía cartas lastimeras, evocaba complots imaginarios y soñaba con el regreso triunfal, como si de una ópera se tratase. Y cuando ese regreso se dio en 1814, fue recibido con vítores. España, exhausta por la guerra y deseosa de estabilidad, le abrió los brazos. ¡Viva Fernando el deseado!, gritaban, pero no sabían lo que deseaban. En lugar de liderar una reconstrucción, el rey restauró el absolutismo, anuló la Constitución de 1812, disolvió las Cortes y persiguió a los liberales como si fueran herejes. Gobernó como un monarca del siglo XVII, en un país que ya miraba hacia el XIX, y todo lo hizo no por convicción ideológica, sino por miedo a perder el control, miedo a ser expuesto, miedo a no estar a la altura. Para él, las ideas liberales no eran peligrosas por lo que proponían, sino por lo que insinuaban que el poder debía rendir cuentas, y Fernando no toleraba ser evaluado, ni por sus cortesanos, ni por sus ministros, ni por el pueblo. Gobernaba por imposición, no por liderazgo. Escuchaba solo a aquellos que confirmaban sus prejuicios, y despedía o encarcelaba a menos a quienes osaban contradecirlo. El resultado fue un reino estancado, donde la censura asfixiaba la cultura, donde el ejército estaba dividido entre facciones rivales y donde los intelectuales vivían en el exilio o en el silencio. Sus ministros más cercanos eran en su mayoría hombres mediocres, no por casualidad, sino por selección. Fernando desconfiaba de los brillantes, de los elocuentes, de los visionarios. Prefería a los grises a los obedientes, a los que sabían callar. Su corte se convirtió en un eco constante, un salón de espejos deformantes, donde el único reflejo permitido era el suyo. Y sin embargo, en medio de ese autoritarismo, Fernando seguía comportándose como un niño asustado. Su rutina diaria estaba marcada por manías, supersticiones y rituales absurdos. Consultaba astrólogos, cambiaba de habitaciones cada noche por temor a los envenenamientos. Tenía listas secretas de enemigos invisibles, muchos de los cuales habían muerto hacía años. Lo más revelador era cómo utilizaba el castigo, no para corregir, sino para afirmar su existencia. Cada exilio, cada ejecución, cada censura era una afirmación de su derecho a ser temido, porque si no era temido,
¿Quién era él? Solo un hombre mutilado por dentro, encerrado en un cuerpo que detestaba y en un trono que nunca sintió suyo. Y así se desarrollaron los años centrales de su reinado, en una concatenación de decisiones defensivas, impulsos reactivos y venganzas personales disfrazadas de razón de Estado. El país se desangraba en revueltas, pronunciamientos militares y bancarrotas sucesivas, pero Fernando se mantenía aferrado a su cetro como un náufrago a un madero nunca maduro. Nahuancal fue, hasta el final, un niño en un palacio de espejos, incapaz de ver que el verdadero enemigo no eran los liberales, ni los franceses, ni los masones, sino el vacío que habitaba en su interior. Y en ese vacío, España se hundía con él. Durante décadas, Fernando VII ocupó el trono de España, pero nunca lo habitó realmente. Estaba presente en los retratos oficiales, en los decretos firmados con mano temblorosa, en los retratos ecuestres que decoraban salones de palacio, pero en lo essential, en la vida de la nación, en su proyecto, en su alma. El rey no estaba en España. Vivía una de las etapas más turbulentas de su historia moderna. Las colonias americanas ardían en llamas de independencia. La economía nacional oscilaba entre el colapso y la desesperación. La sociedad civil exigía, entre susurros o gritos, reformas urgentes. Y mientras todo eso ocurría, Fernando permanecía en su mundo, enclaustrado, girando en círculos en las habitaciones de sus palacios, rodeado por un círculo cada vez más estrecho de aduladores y espías. Su ausencia no era física, era profunda, era la ausencia de voluntad, la ausencia de dirección. A lo largo de los años, España funcionó como un barco sin timón, navegando a la deriva entre tormentas ideológicas, liberales, absolutistas, afrancesados, tradicionalistas, ilustrados. Todos peleaban por definir el rumbo, y el rey, en lugar de liderar o mediar, se limitaba a elegir bandos según sus inseguridades del momento. Traicionaba con la misma facilidad con la que firmaba, desmentía lo que ayer defendía y ofrecía promesas que no tenía intención de cumplir. Durante el trienio liberal 1820 a 1823, cuando un levantamiento militar forzó al rey a restaurar la Constitución de 1812, Fernando actuó con una hipocresía meticulosa. Juró la Carta Magna ante las Cortes, se dejó fotografiar como un monarca reformado, pero en secreto conspiraba con potencias extranjeras para restaurar el absolutismo. No toleraba que lo contradijeran, no por orgullo, sino por una fragilidad esencial. Necesitaba sentirse único, incuestionable, intocable en ese tiempo. Muchos ministros intentaron modernizar el país. Se debatieron nuevas leyes, se abrieron imprentas, se permitió cierta libertad de expresión, pero todo eso ocurría como si el monarca fuera una sombra, una figura retórica, un ídolo de yeso que observaba sin comprender. Y luego, en 1823, llegó el momento que Fernando tanto había esperado, la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. Las tropas francesas, enviadas por la Santa Alianza, marcharon sobre España con el pretexto de restaurar el orden. En realidad venían a reinstaurar al rey como señor absoluto. Fernando los recibió con los brazos abiertos y el alma cerrada. A su regreso al poder absoluto, no ofreció ni perdón ni reforma. Dictó represalias feroces, restauró la censura más estricta, envió a prisión a antiguos aliados y sepultó cualquier esperanza de apertura política. El país volvió a vestirse de gris. Los cafés se vaciaron, los periódicos callaron, las universidades se convirtieron en templos del miedo. Pero esa represión no fortalecía al reino, lo desgastaba en las provincias. La miseria se profundizaba. En las ciudades, el resentimiento crecía. En los cuarteles, los oficiales jóvenes, muchos de ellos, hijos de la guerra de independencia, comenzaban a mirar con desprecio
a la corte. Veían en el rey a un fósil, un lastre, una figura decorativa que ya no representaba nada. Y en América el proceso ya era irreversible. Las colonias, abandonadas a su suerte durante la invasión napoleónica, habían aprendido a gobernarse solas. Lo que comenzó como una lucha por la autonomía terminó en independencia. Cuando Fernando quiso recuperarlas, ya era tarde. Cada año que pasaba, el imperio se desmoronaba un poco más, como un palacio carcomido desde sus cimientos. El rey no lloró por esos territorios. Nunca los comprendió. Para él eran símbolos abstractos de poder, posesiones más que pueblos. Nunca se preocupó por sus culturas, sus demandas, su historia. Cuando desaparecieron, lo único que sintió fue el dolor del despojo, como un niño que pierde sus juguetes. Su aislamiento creció en paralelo con su paranoia. Se rodeó de consejeros aún más sumisos. Desconfiaba de su propia familia. Se encerraba durante días enteros, leyendo informes policiales que hablaban de conspiraciones ficticias. El palacio se transformó en una jaula dorada, donde el rey era tanto carcelero como prisionero, y mientras tanto, España se rompía en fragmentos, entre los que querían modernizarla y los que querían congelarla en el pasado. Entre el progreso y el miedo, entre el deseo de cambio y la nostalgia de una gloria imperial que ya no existía. Fernando VII no reinaba, flotaba, y su reino flotaba con él, a la deriva, hacia un siglo XIX que exigiría mucho más de lo que él jamás estuvo dispuesto o capacitado a dar. El final de Fernando VII no llegó con una revolución ni con un clamor popular. No hubo multitudes exigiendo su abdicación, ni ejércitos sitiando el palacio. Su caída fue mucho más sutil y más cruel. Vino desde dentro, desde su propio cuerpo, que finalmente comenzó a vengarse de los años de represión, exceso y negligencia. Para mediados de la década de 1830, el rey ya no era un hombre, era una sombra temblorosa, atrapada entre el delirio y el dolor. Las enfermedades que lo habían acompañado desde joven, gota, infecciones, problemas circulatorios, ahora se habían vuelto insoportables. Cada mañana era una negociación con la agonía. Caminaba con dificultad, hablaba a intervalos y pasaba la mayor parte del día acostado, envuelto en telas perfumadas, como si eso pudiera contener la descomposición de su carne en la corte entera. Olía a medicinas dulzonas, a vendilles, jamedos, a inciensos que no podían ocultar el hedor del chicharrón. Y sin embargo, incluso desde esa decadencia física, Fernando seguía gobernando con puño de hierro, aferrado a los últimos jirones de un poder que ya no entendía. Pero lo que más le dolía, lo que le quitaba el sueño, no era la muerte inminente, era otra cosa, la herencia por años. Fernando no había tenido hijos. Su salud y sus deformidades habían hecho casi imposible la consumación efectiva de sus matrimonios anteriores. Pero entonces, en un giro inesperado, su cuarta esposa, María Cristina de Borbón dos Sicilias, dio a luz a una niña, Ana Isabel. Una niña. Aquello fue un rayo en medio de una tormenta política, porque, según las leyes vigentes, la ley sálica, heredada de los Borbones franceses, una mujer no podía heredar el trono. El siguiente en la línea era Carlos, el hermano del rey, un hombre de carácter fuerte y convicciones ultracatólicas, apoyado por sectores conservadores y militaristas, que soñaban con una España aún más rígida, aún más medieval. Fernando, entre la fiebre y el miedo, entendió que su legado corría peligro, no porque Isabel pudiera gobernar mal, sino porque su hermano podía destruir todo lo que quedaba. El rey moribundo se aferró entonces a su última batalla, a garantizar que su hija heredara el trono. Revocó la ley sálica, declaró la pragmática sanción
permitiendo que las mujeres pudieran reinar. Nombró a María Cristina como regente y desató, sin saberlo, una nueva guerra. A la guerra carlista porque Carlos y sus seguidores no aceptaron esa decisión. Denunciaron la reforma como una traición. Se proclamaron defensores de la tradición de la España auténtica y comenzaron a organizarse en secreto. En las montañas, en los pueblos, en las academias militares, se tejían alianzas. Mientras el rey se apagaba en su lecho de muerte, el país comenzaba a arder de nuevo. En sus últimos días, Fernando apenas podía sostener una pluma. Firmaba documentos con movimientos espasmódicos, dictaba órdenes que nadie obedecía y recibía informes que ya no entendía. Sus ojos, antes severos, eran ahora dos charcos vacíos, donde el pasado se confundía con el presente. Veía fantasmas, hablaba con antiguos ministros ya muertos, preguntaba por las colonias que ya no existían, sobre todo, murmuraba un nombre: Ana Isabela. Cuando finalmente murió, el 29 de septiembre de 1833, no hubo paz, hubo confusión, temor, cuchicheos. El cuerpo fue embalsamado con premura, su rostro cubierto con un velo de encaje, y su corazón, dicen algunos, no fue enterrado con él. El país que dejaba estaba roto, dividido, envenenado por décadas de desconfianza, represión y traición. Su legado no era una nación fortalecida, sino un campo minado de guerras civiles, golpes de Estado y venganzas políticas que durarían más de un siglo. Y sin embargo, en los retratos oficiales, Fernando aparece sereno, firme, vestido de gala, como si todo lo ocurrido no hubiera sido más que un mal sueño. Pero la historia no duerme. La historia recuerda a un rey deformado no solo por su sangre, sino por su miedo. Un monarca que nunca quiso gobernar, pero que se negó a soltar. Un hombre cuyo cuerpo se convirtió en símbolo de una nación que ya no podía sostenerse de pie. En su nombre se mataron hermanos, se dividieron pueblos, se derramó sangre en nombre de Dios y de la patria. Pero en el centro de todo, solo había silencio, el silencio de un hombre que no pudo amar, que no supo confiar, que no entendió a su propio pueblo, y con ese silencio, frío, espeso, implacable, termina nuestra historia. Imagina ahora que las velas del palacio ya se han apagado. Los pasillos, que una vez resonaron con pasos imperiales y susurros de intriga, han quedado en silencio. El aire es más frío. Es como si la piedra misma recordara a Fernando. Seven ya no está, su cuerpo descansa tal vez, pero su sombra, su sombra, aún se mueve en los rincones de la historia de España, en los pliegues de su memoria nacional, como una herida que nunca terminó de cerrar, porque lo que dejó tras de sí no fue únicamente un reinado, fue un eco de decisiones tomadas desde el miedo, desde la inseguridad, desde un dolor no comprendido. Fue un eco de cuerpos rotos y voluntades aplastadas, de reformas abortadas y promesas no cumplidas. Un eco que aún retumba en los nombres de calles, en los libros de texto y en las divisiones que siguen marcando la política de un país complejo, hermoso y a menudo herido por su propio pasado. Fernando no fue un villano simple, ni un héroe malentendido. Fue, como tantos otros, un hombre arrastrado por su linaje, por su contexto, por un cuerpo que nunca entendió y por un trono que nunca supo cómo habitar, y tal vez por eso su historia nos toca de una manera extraña, porque habla de todos nosotros, de cómo cargamos heridas que no elegimos, de cómo a veces el poder no nos libera, sino que nos encierra, de cómo una sola vida, con sus miedos, sus deformidades y sus decisiones, puede cambiar el rumbo de millones. Ansí, al llegar aquí, en la calma de esta noche, sientes un leve peso en el pecho. No es tristeza, es reconocimiento,
Reconocimiento de que la historia, por muy antigua que parezca, sigue siendo profundamente humana, y en ese reconocimiento, tal vez, podamos encontrar una especie de consuelo, una lección silenciosa, no para juzgar, sino para entender. Así termina nuestra historia. Por hoy, Ain cierra los ojos. Deja que el pasado repose mañana. Como siempre, la historia continuará.